Buenas tardes, muchísimas gracias por venir, sean bienvenidos en este colegio de abogados. En el ejercicio de representar al Instituto de Derecho Penal del colegio, al enterarnos que había un proyecto de Código Procesal Penal, estimamos que era de vital importancia instalar su debate, instalar su conocimiento por parte de quienes vamos a aplicarlo, que no somos más que todos los abogados que integramos los distintos sectores del servicio de justicia, los jueces, los fiscales, los defensores públicos y privados. En tal sentido, nosotros nos hemos propuesto invitar a destacadas personalidades que han intervenido en la redacción del código o que pueden en el proyecto del código o que pueden realizar un aporte para la matrícula sobre el proyecto, y de esa manera estamos aquí tratando de compartir una tarde, una jornada completa en la cual tengamos al irnos ya incorporado un pantallazo de lo que es este proyecto. A mi lado, la doctora Ana Gabrieli Garzábal, nuestra presidenta del colegio, les va a dar una palabra, pero antes yo les pido un aplauso. Buenas tardes, quiero agradecer la presencia de todos ustedes, quiero destacar la presencia de los jueces del Superior Tribunal de Justicia, la doctora Laura Lamas, el doctor Pablo Vaca, la presencia del fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, el doctor Sergio Lelo, la presencia de la defensora general del Ministerio Público de la Defensa Penal, la doctora Ivonne Kim, magistrados, funcionarios, abogados y abogadas y público en general. Celebramos la realización de estas jornadas que presentan el proyecto del Código Procesal Penal para la provincia. Y celebramos que sea en este ámbito, en el ámbito del Colegio de Abogados, donde se pone a consideración del foro la discusión y el debate de los distintos institutos que contiene este proyecto. Sabemos, los conocedores del derecho, que el derecho procesal es un punto fundamental para el desarrollo de los derechos de las personas y proteger la represión del Estado ante el ilícito. Es decir, que analizar el derecho procesal es llevar a la realidad el derecho constitucional. Quiero agradecer especialmente a los distintos disertantes, que son quienes han trabajado en el proyecto y que son quienes nos van a hacer recorrer los distintos institutos que este proyecto contiene. Como decía el doctor Greni, esta tarde van a ser ellos los partícipes, nosotros los analizaremos junto a ellos, se abrirá el debate. Y quiero poner en nota y valorar y ponderar la tarea que se viene realizando desde el colegio en esta nueva etapa, una nueva etapa que está marcada por el trabajo mancomunado con las distintas instituciones que bregan por la justicia. Dejo así inauguradas estas jornadas y deseo que sea fructífera para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. A continuación va a brindarnos unas palabras el doctor Luciano Rivas, diputado provincial. Buenas tardes, me siento más cómodo acá que ahí. Así que, bueno, la verdad que muy emocionado, más con la grata presencia de todos los colegas. Quiero agradecer al Colegio de Abogados, en especial a la invitación del presidente del Instituto de Derecho Penal, el doctor Lucas Greni. Y sí, bueno, contarles que formé parte, digamos, de la comisión redactora de este nuevo proyecto del Código Procesal Penal, que viene siendo parte, digamos, de un paquete ya, digamos, de reforma de lo que vendría a ser la justicia. Una reforma que empezó en el año 2015, que es bueno decir todo esto porque
hablar de reforma de un código no solamente pasa por la reforma del código misma, sino por una cuestión que ya está viviendo la sociedad, que implica, y lo sabemos nosotros como abogados, y aquellos que también hacemos política, que la reforma no surge únicamente de una cuestión particular, sino una cuestión que ya la sociedad va reclamando. Esa lectura que se hizo en el año 2015 y se inicia con un paquete, digamos, de reforma judicial, que no solamente es el Código de Procedimiento, sino también lo que vendría a ser el Tribunal Evaluador de jueces, fiscales y defensores, que fue algo que para todos los colegas es muy importante, porque ustedes saben que antes, digamos, la selección de jueces, abogados y fiscales, digamos, era lo que se llama dedo. Hoy cada uno de nosotros tenemos la posibilidad, y muchos de los que están acá, que han participado y han sido parte de este proceso, forman parte hoy de un sistema que trabaja con la transparencia. Así también tenemos que hablar en esta reforma judicial, que después específicamente me referiré al código. Hay que hablar también de la creación de los juzgados de violencia de género, en los juzgados de medio ambiente, con doble jurisdicción, civil y penal. La verdad que es algo que nos llena de orgullo. La creación del Ministerio Público de la Acusación y la creación del Ministerio Público de la Defensa, creo que es algo que hizo el puntapié inicial para la reforma de este Código Procesal Penal, en tanto, y todos los que estamos acá que lo sabemos, que hemos litigado, que sabemos qué es lo que es formar parte y que vaya un juez, que sea un juez, digamos, jurisdiccional, que se encargue únicamente de ver y garantizar que las partes puedan ejercer ese proceso, que tanto la defensa, que lo ejerce acá el doctor Ivón, y el Ministerio Público de la Acusación, que está a cargo del doctor Lelo, y creo que es lo que vio el señor gobernador de la provincia, junto con todos nosotros que formamos parte de esto, que había que modificar, porque hablamos de un sistema que es acusatorio, un acusatorio mixto que no se daba, en el cual convivían fiscales con jueces. Y usted lo sabe muy bien. A ver, sabemos lo que hacen penal, lo que hacen civil, que no se puede convivir fiscales y jueces, porque lógicamente es como que las partes convivan entre sí. Aquellos que hacen civil, demandado y demandante. Hablamos de algo que es muy importante, y lo aprendimos en la facultad, y es lo que en el 2015 empezamos a generar con esta reforma judicial, y mucho lo aprendimos, ¿no? En la universidad, que si la justicia es lenta, no es justicia. Si la justicia es lenta, no es justicia, y eso empezamos a trabajar. Y de ahí viene esta reforma del Código Procesal Penal, que no solamente pasa por el Código Procesal Penal de la provincia, sino también se está también haciendo la reforma del Código Procesal Civil y el Código Procesal del Trabajo. En esta tarea que he formado parte junto al doctor Lelo, como titular del Ministerio Público de la Acusación, la doctora Ivonne Aquín, titular del Ministerio Público de la Defensa. Lástima que no se encuentra el resto de aquellos que formaron parte, digamos, de esta comisión redactora, como el fiscal de Estado, el doctor Mariano Miranda, el secretario, el ministro de Justicia, el doctor Perazzi, el ministro de Seguridad, el doctor Eckelmeyer, que formaron parte, digamos, en esto que vendría a ser la redacción de un código. En la redacción de un código existen muchas cosas que se van dando constantemente a medida que se va trabajando en todo eso, y es garantizar la justicia, es garantizar, digamos, que aquel que viene imputado por un hecho ilícito no sea estigmatizado, y aquel que es víctima, o aquella persona que es víctima de un hecho ilícito, tampoco se transporta en el tiempo, digamos, aquella decisión que está esperando de esa justicia. Una justicia que, con este sistema acusatorio que se planteó, digamos, con la reforma del código que se sanciona, creo, en el 2009 y entra en vigencia en el 2012-2013, este sistema acusatorio mixto que no dio, digamos, las pautas necesarias y que no trabajó en lo que hoy se pretende con este código, que lo hemos trabajado especialmente con el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público de la Acusación, que son las partes esenciales de este proceso,
tanto la defensa de aquel que viene acusado por un hecho ilícito que lo garantiza la Constitución, como aquel que es víctima y que forma también parte del órgano represivo del Estado, que vendría a ser el Ministerio Público de la acusación. Y el juez que debe ejercer esa función del juez. Pero ustedes saben, y es lo que hemos visto desde el Estado, es la pereza o lo que vendría a ser la falta, digamos, de agilidad de la justicia. Sin ir más lejos, una de las causas más emblemáticas de uno de los actos de corrupción más grandes de esta provincia, dentro de los 50 años, que fue la causa Pide Villero, tuvimos casi 3 años para resolverla, por cuestiones netamente procesales. Y ahí está la diferencia. Es lo que nos estamos planteando. Y ahí está el paquete de medidas. Es la reforma judicial. En el contexto de un código procesal penal que va a ser específicamente oral. Porque todos sabemos la cuestión del papel, cómo demora, que si viene el papel, que si no viene el papel, que si te notifico, si no te notifico, con una oficina de gestión judicial con jueces unipersonales, que lo explicarán muy bien después los oradores que me preceden, pero sí tratar de mostrar lo que hicimos y de este paquete de medidas, de esta reforma judicial, que lo único que busca es dar justicia a la gente. Y lo que se busca a través, y del Colegio de Abogados, que también participó en esta comisión redactora, a través del doctor Roberto Sabio, que está acá sentado. La verdad que fue un trabajo que a uno lo emociona. Siempre, cuando uno litiga, y todos los que están acá lo pueden decir, me acuerdo cuando me enseñaba, me decía, vos podés saber la ley de fondo, pero si no conocés la ley de forma, y uno sabe que a veces gana un juicio con la ley de forma. ¿Por qué? Se te venció un plazo, no supiste qué hiciste aquí o te confundiste en esto. Y eso también implica que en ciertas circunstancias a veces se utiliza esa ley de forma como la famosa chicana, que es la ley de forma dilatoria. Y es lo que nosotros hemos buscado con este Código de Procedimiento Penal desde la comisión redactora designada por el gobernador de la provincia para la modificación de este paquete de medidas de reforma judicial, es buscar la mayor efectividad en el ejercicio de la justicia. Siempre entiendo que todo este tipo de reformas deben ser acompañadas por capacitación, y creo que surge de acá, de esta casa, de nuestra casa, que es el Colegio de Abogados, de donde todos formamos parte y nos sentimos parte. Es muy lindo entrar, recién me dicen Manzana, algunos saben, che, ¿no estás nervioso? No, para nada, me encanta. Me encanta venir a mi Colegio de Abogados. Me encanta formar parte de algo que hice con tanta pasión, que es estudiar Derecho. Me fascina formar parte y haber formado parte de esta comisión redactora del Código Procesal Penal de la provincia de Jujuy, que hoy se encuentra en la Cámara de Diputados para su sanción y aprobación. Pero sí dejarle este mensaje, porque sentarme acá como diputado provincial a contarle la cuestión técnica del Código Procesal Penal de la provincia de Jujuy, creo que le corresponde a los actores que son el Ministerio Público de la Acusación, de la Defensa, el Colegio de Abogados que ha participado como litigante, y a mí sí decirles y comentarles qué es lo que hizo este Estado, que no es otra cosa que agilizar y modificar lo que tantos venimos pidiendo, y que lo sabemos, y que hemos participado, porque todos los que estamos acá litigamos y fuimos alguna vez a tribunal y dijimos, la pucha, che, mira, me han metido esto y ahora me tengo que ir a la Cámara de Apelaciones, de ahí me queda inconstitucionalidad, de ahí me queda casación. Creo que esto viene a modificar un paradigma, digamos, de una sociedad que ha evolucionado junto con un gobierno que ha evolucionado con la sociedad. Y no hay otra cosa que un gobierno que evoluciona y modifica lo que vendría a ser la administración de justicia, porque lo reclama la sociedad. Es muy bueno esto, y bueno, quería agradecerles a todos y a cada uno, especialmente al doctor Lucas Greni, que me invitó a participar de esto que a mí personalmente me emociona, y a todos los doctores y a todos los colegas, y especialmente al Colegio de Abogados, del cual me siento parte, porque apenas me recibí, lo primero que fue venir aquí. Pero sí decirles
que un Estado de Derecho precisa de una justicia ágil, eficiente y efectiva. Y es lo que se ha logrado, o lo que se pretende lograr ahora cuando aprobamos este Código Procesal Penal con estas modificaciones. Sí, agradecerles a todos, sí, también comentarles que, bueno, por una cuestión de agenda de campaña voy a tener que retirarme, pero sin antes dejar un mensaje que es muy importante y que siempre lo hemos tenido en cuenta, que para que exista todo esto, primero hay que afianzar la paz y consolidar la paz y afianzar la justicia. Es una cuestión muy importante que lo marca nuestro preámbulo y creo que es lo que hicimos a través de esta comisión redactora desde el gobierno de la provincia y para toda la sociedad. Muchísimas gracias. A continuación voy a tener el agrado de invitar a la doctora Ivonne King, que es la titular del Ministerio Público de la Defensa Provincial. Buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer a las autoridades del Colegio de Abogados y al presidente del Instituto de Derecho Penal, el doctor Greni, por tener en cuenta la defensa pública para la exposición de tan importante tema. Agradezco la presencia de los miembros del Superior Tribunal de Justicia, jueces, defensores fiscales, funcionarios y en general a todos los colegas. Vamos a tratar de dar un paneo general. Somos muchos los expositores y por razones de brevedad solamente voy a hacer un comparativo de algunos de los muchos institutos y reformas que benefician directamente a nuestros asistidos. El Ministerio Público de Defensa y Servicio Público de Defensa Penal tiene como objetivo la asistencia técnica a toda persona que es perseguida penalmente desde la designación del defensor oficial y hasta la conclusión de la causa por distintos motivos. Y fundamentalmente el acceso, garantizar el libre acceso a la justicia y el respeto irrestricto de los derechos humanos. Teniendo en cuenta estos fundamentos, hemos tenido el honor de formar parte de la comisión redactora, en la que, como ustedes saben, el Ministerio Público de la Acusación presenta un proyecto y nosotros, como Ministerio de Defensa Pública Penal, también presentamos otro, que ha sido elaborado por el doctor Miguel Ángel Cabeza, a quien agradecemos en representación del Ministerio como secretario general, y conformamos la comisión conjuntamente con el doctor Alejandro Bloch, que también va a exponer en esta jornada. Ha sido difícil establecer cuáles serían los puntos más destacados, pero consideramos que lo mejor era comenzar con los derechos del imputado. Es así que el actual régimen vigente, en el artículo 363, establece que en la primera oportunidad, todos lo conocemos, durante la aprehensión policial, pero en todo caso antes de la declaración del imputado, se le invitará a elegir defensor. En la práctica es antes de la declaración del imputado y no antes de ello. El artículo 108 del proyecto, en los incisos C y D, establece designar la persona, asociación o entidad a la que debe comunicarse su captura y que el aviso se haga, en ningún caso puede exceder de 3 horas. La incorporación de estos plazos es fundamental para el ejercicio del derecho de defensa, el eficaz ejercicio del derecho de defensa. En tanto, siempre tenemos un gris desde la detención hasta la indagatoria. Y es ahí donde se consolidan o se concretan las malas prácticas, y es ahí donde muchos de los derechos de los imputados y específicamente los derechos humanos son conculcados. Se complementa con el inciso D el proyecto
del artículo 108 a ser asistido desde el primer acto del procedimiento. Y más adelante vamos a ver no solo el primer acto del procedimiento, sino desde el primer trámite que establece el proyecto del nuevo código. No me llevo muy bien con los pagos. Asimismo, dentro de los derechos del imputado, tenemos que el artículo 364 establece que el fiscal procederá a recibirle declaración al imputado. En el proyecto de nuevo código, quien recibe la declaración cumpliendo con el mandato constitucional es el juez. Y en cuanto cuando el imputado se encuentre detenido, el acto deberá cumplirse inmediatamente, a más tardar dentro de las 24 horas, este plazo podrá ser prorrogado. Todos sabemos que no es antes de las 48 horas o que es justo a las 48 horas. Esto nos indica la práctica, el día a día. El nuevo código, el proyecto de código, establece que es ante el juez, dentro de las 48 horas, de efectivizada la medida si ha sido privado de la libertad bajo apercibimiento de que el solo vencimiento de dicho plazo corresponde y se disponga la libertad inmediata del afectado sin ninguna otra consideración. Aquí sí estamos haciendo efectivo el derecho de defensa. En tanto, toda persona tiene derecho a la seguridad jurídica y a presentarse ante un juez, como lo establece la Constitución y los tratados internacionales, dentro de las 48 horas en este caso, que en realidad son 24. A su vez, el artículo 118 del Código vigente establece el examen médico inmediato posterior al hecho. Si bien el proyecto también lo establece, pero con una importante innovación. Las personas intoxicadas en ningún caso podrán ser alojadas en dependencias policiales. Esto es muy importante, ya que no pueden tener el mismo tratamiento. Y el Estado debe hacerse cargo y tomar las medidas que corresponden, porque la intoxicación es una enfermedad y de eso no hay ninguna discusión. En cuanto a ello, también se ha establecido en muchas partes, en muchas normas, artículos del Código, que el incumplimiento constituye falta grave. Y en el acto de examen médico se incorpora: el profesional interrogará al imputado sobre todo daño de salud relevante, padecimiento de enfermedad, antecedentes quirúrgicos que deberán constar en el informe médico. Lo destaco en razón de que en este proyecto, dentro de las causales de aplicación de los criterios de oportunidad, se establece que la existencia o el padecimiento por parte del imputado de una enfermedad incurable. Y porque, si bien este examen se hace medio a las apuradas, debe ser establecido expresamente, porque también significa uno de los mayores derechos del imputado y que graves consecuencias le provoca posteriormente. En el mismo sentido, el artículo 119 del actual Código establece que el examen mental podrá o no ser realizado o sometido a examen. En el proyecto se establece que deberá ser sometido en todos los casos a examen mental obligatorio. Hemos tenido algunos casos en la defensa pública penal, en la que después de 3 o 4 meses hemos podido determinar que nuestros asistidos realmente tenían graves trastornos mentales, y mientras tanto de la comisaría a los penales, y sin tener en cuenta la patología que ellos tenían, e incluso determinar directamente la inimputabilidad. En cuanto a la declaración del imputado, se ha incorporado algo que consideramos muy importante, que es: la policía no podrá interrogar al imputado, artículo 120 del proyecto. Y complementando ello, más todas las normas establecidas respecto de la declaración del imputado, se ha incorporado un artículo que se refiere a la valoración. La inobservancia de los preceptos relativos a la declaración del imputado impedirá que se lo utilice en su contra, aun cuando él haya dado su consentimiento para infringir alguna regla. Esto es fundamental porque todos sabemos que muchas veces en las unidades policiales hay declaraciones a través de muy malas prácticas. Con esta incorporación rebatimos todas estas situaciones. Asesoramiento técnico.
Esto es fundamental para el ejercicio de la defensa, de quienes ejercemos la función de defender a quienes cometen o son sindicados de un hecho ilícito. En todos los casos en que el imputado se encuentre privado de libertad desde el inicio de cualquier trámite, que es lo que antes les mencionaba. Esto es, desde el mismo momento en que la persona es detenida en las unidades o en, las comisarías o en cualquier otro lugar en que sean detenidos, tienen el derecho constitucional de ser asistidos. A partir del primer trámite, y comienza a actuar provisoriamente el defensor penal público. También hemos incorporado que el defensor penal público tendrá derecho a examinar las actuaciones y controlar la prueba, porque aunque ustedes no lo crean, en muchas oportunidades no nos lo permite. El artículo 128 del Código vigente establece cuando el abandono ocurriera hasta 3 días antes o durante el debate, el nuevo defensor podrá solicitar una prórroga de 3 días. Realmente, ante el abandono, antes del debate o inmediatamente o en el mismo debate, es imposible otorgar una defensa eficaz en solo 3 días. La mayoría de las veces con expedientes que son de 10, de 5 cuerpos, y realmente no se puede fijar una estrategia defensiva. Es importante, tanto para la defensa pública como para los defensores privados, que el proyecto de código establece, amplía el plazo a 10 días, por un plazo no mayor de 10 días, pero no solo prevé cuando el abandono ocurra poco antes, no 3 días antes, y durante el juicio también está previsto este plazo. Plazos de proceso, privación de la libertad. El actual código establece que la duración ordenada a la inmediata se dispondrá fundamentalmente la cesación de la prisión preventiva, estableciendo en este artículo la duración del proceso. La duración excediera de 2 años sin que se haya dictado sentencia, y este plazo podrá ser prorrogado por 1 año más. Esto es, en el Código actual, prácticamente siempre son 3 años de duración del proceso penal. El proyecto que se presenta establece en el artículo 194 que la privación de la libertad sin sentencia no podrá durar más de 1 año. Es decir, todo el proceso penal hasta la sentencia en ningún caso puede durar más de 1 año. Es fundamental teniendo en cuenta que se aplica un sistema acusatorio en el que tiene por fundamento, por pilares, la celeridad y la eficiencia. El artículo 294, en cuanto a la procedencia de los plazos, el fiscal no podrá requerir y el juez no podrá conceder una prisión preventiva por un plazo mayor a 6 meses. Esto es fundamental. Sabemos que las prisiones preventivas son sine die. En muchos casos, incluso llegan a juicio sin que se determine la prisión preventiva. Hemos tenido muchos de esos casos. Y en cuanto a la prórroga, respecto de los 6 meses, el artículo 300, cada pedido de prórroga de prisión preventiva no podrá exceder de 6 meses y en total su duración no podrá exceder de 1 año sin que se haya dictado sentencia. En cuanto a las audiencias de prisión preventiva y de imputación, que seguramente serán expuestas con mayor amplitud por quienes me preceden como expositores, solamente queríamos determinar que nos parece fundamental que con anterioridad la prisión preventiva era al requerimiento del agente fiscal y dispuesta por el juez. En este caso, a las 48 horas y no más de las 48 horas, se debe fijar una audiencia a través de la Oficina de Gestión Judicial, en la que a las 48 de hacerse efectiva la detención, convocando a las partes. En esta audiencia, el fiscal, se reúnen las partes, que también es fundamental determinar los roles. El fiscal que representa los intereses de la sociedad para el cumplimiento de la ley, incluso a los imputados, porque la sociedad realmente lo que pretende es que quien realmente cometió un hecho ilícito sea responsable. La defensa, tanto pública como privada, y
el juez solamente en este sistema puede resolver. Es así que en esta audiencia de prisión preventiva, escuchada a las partes, dando la posibilidad a la defensa de dar los argumentos necesarios, al final de la audiencia el juez resolverá si se aplica o no la prisión, se dispone o no la prisión preventiva, estando obligado a determinar la duración, que si bien no podrá exceder de 6 meses, puede ser por un tiempo menor, teniendo en cuenta que los fundamentos del fiscal no son tan contundentes, y también fundamental a determinar el plazo de duración de la investigación. En cuanto a la audiencia imputativa, que es la audiencia de declaración del imputado, el fiscal, cuando estimare en el proyecto que los elementos reunidos en la investigación, la probabilidad de una persona sea imputada como autor o partícipe, procederá a citarlo a audiencia para hacerle conocer la imputación, pudiendo ejercer también el derecho de defensa, y si estuviera detenido se realiza conjuntamente con la audiencia de prisión preventiva. En esta oportunidad, y esto nos parece fundamental, en esta audiencia y de acuerdo a lo establecido en este proyecto, el fiscal, en búsqueda de los objetivos de simplicidad y abreviación, no podrá, deberá, porque dice, propondrá los acuerdos previstos por este código. La celeridad en este tema es fundamental, aplicar estos principios de celeridad, en tanto consideramos que de la práctica del día a día, en esta audiencia imputativa, muchos casos van a ser definidos, ya sean por probation, ya sea por aplicación de los principios de oportunidad, o ya sea por cualquier otro de los métodos alternativos y de disponibilidad de la acción. Quería decirles, como para que las estadísticas que tenemos de la defensa pública, de la situación de los asistidos, 4.347 se encuentran, el estado en el que se encuentra en la investigación penal preparatoria, y solamente 847 a juicio. Esto es lo que queremos con este proyecto, ¿sí? Que se termine, que exista otra celeridad y que los procesos penales se concluyan. Así, de las estadísticas, estos son datos al 31 de diciembre del 2018, datos estadísticos de la defensa pública penal. Tenemos 217 detenidos y en prisión preventiva solamente 112. Con la aplicación de las normas que antes les mencionaba, indudablemente solamente tendremos en esta situación de detenidos a los que durante las 48 horas se produzca su detención, y con prisión preventiva o en libertad va a ser la única situación posible con la aplicación, reitero, del nuevo código. También seguramente se aumentará el número de internados por el examen médico y mental del que hablábamos, y también en muchos casos el tema de la probation. Reglas de disponibilidad de la acción. Esto es fundamental. Yo con mi fundamental estoy, pero la verdad que es destacable. En el código actual, los criterios de oportunidad pueden aplicarse solamente hasta la culminación de la etapa preparatoria. Con el proyecto, durante todo el proceso y hasta el dictado de la sentencia. La mediación, hasta este momento, o sea, con el código vigente, hasta el requerimiento de elevación de la causa a juicio, en el proyecto hasta la discusión final, incluyendo la misma. En el caso de la suspensión del proceso a prueba, que saben que ha sido motivo de los concursos a defensores y ha sido muy discutido, en tanto nuestro código vigente establece que solamente se puede plantear hasta la audiencia de apertura de debate. Por eso, y teniendo en cuenta la práctica, y fundamentalmente que en los debates muchas veces los fiscales realizan un cambio de calificación y se da la posibilidad de una medida como es la suspensión del proceso a prueba, y sin embargo no se puede aplicar por la normativa vigente. El proyecto establece hasta el momento de la discusión final, incluida esta. Y en cuanto al juicio abreviado, ha sido algo que ha sido muy requerido por la defensa pública, en tanto
tenemos muchos casos en los que la prueba es concluyente. Y el sistema actual nos limitaba respecto de la pena privativa tenía que ser, debía ser inferior a 6 años. En el proyecto del código que presentamos se establece la aplicación de una pena privativa de la libertad al imputado sin que exista limitación alguna. Asimismo, el momento, la oportunidad, para plantearla, el código actual, celebrarse durante los actos preliminares al juicio hasta el inicio de la audiencia de debate. En el nuevo proyecto, el acuerdo a que se refiere esta norma podrá celebrarse inclusive durante el juicio, pero siempre antes de la discusión final. Estos son algunos de los lineamientos, son muchos que consideramos hacen al efectivo derecho de defensa, al libre acceso a la justicia y al respeto a los derechos humanos. Muchas gracias. A continuación nos va a hablar de la labor de la defensa en la instrucción penal preparatoria el abogado especialista doctor Roberto Savio, ganador de uno de los lugares para el concurso de la defensa. Lo recibimos con un aplauso. Buenas tardes, gracias por la recepción. En rigor de verdad, cuando empezamos a diagramar esta jornada y en el momento del reparto de temas, tiramos ideas y a partir del rol que nos toca representar a cada uno actualmente, se fueron delimitando cuáles eran los ámbitos que nos tocaba desarrollar. Por lo tanto, en mi rol de abogado litigante, en ejercicio de la matrícula, voy a hacer una exposición de cuál es el rol que le toca desempeñar al abogado defensor en el marco del proceso penal desde el momento del inicio hasta la clausura o al momento de la audiencia de control de la acusación que le va a tocar desarrollar al doctor Spinazzi. En esta idea me propuse plantear una cuestión netamente práctica de impacto y a modo de disparador o motivación para desarrollar lo que el doctor Bereni planteaba antes del inicio de la jornada, talleres de capacitación, de introducción al proyecto de reforma, que nos impone un doble ejercicio, tanto desde el conocimiento académico como del rol que nos tocará desempeñar frente a la planteada igualdad de armas cuando se inicia o se desarrolla una investigación penal, tomando como punto de inicio el principio de oralidad que va a regir durante todo el trámite del proceso. Esta segunda pauta que nos obliga a desarrollar como herramienta el nuevo programa de proceso penal que está en tratamiento, impone que nosotros como abogados, tanto la defensa pública y sobre todo la defensa pública y los abogados de la matrícula, desarrollen herramientas de oralidad que nos imponen tener la destreza suficiente para estar a la altura de las circunstancias cuando sucede alguna cuestión particular durante cada audiencia, oralidad de por medio, para no perder la oportunidad de ejercer aquella exigencia legal que nos impone el Código, que marca como pauta el ejercicio de todos los derechos que garanticen la mejor situación procesal de una persona acusada de cometer un delito frente a la postura de la acusación. Esta reconoce límites en cuanto a la función como garante de la tutela judicial efectiva de los derechos del imputado, que reposa o se apoya en el ejercicio eficaz, adecuado
y proactivo de la defensa. Esto deriva en un marco de desarrollo del proceso desde el inicio que se puede tomar en un análisis del legajo de acusación, que lo forma el fiscal cuando inicia el proceso de investigación, cuya consulta es libre y de obligación exhibirla a cargo de los representantes del Ministerio Público de la acusación a los defensores en cualquier etapa de desarrollo de este proceso. No se olviden que existe una discusión para considerar cuándo inicia un proceso penal, si lo es con la promoción de acción penal o en los actos previos de investigación preliminar, sin que exista la figura del imputado. Y acá me permito ampliar un concepto que dio la doctora Kim respecto a cuándo es necesaria la participación del abogado defensor, cuando la defensa es necesaria en aquellos actos preliminares cuya reproducción es imposible con posterioridad a su cumplimiento. Y ahí me inclino a desarrollar la necesidad de respetar y darle participación a la defensa pública en aquellos momentos donde quizá no exista un imputado determinado como persona identificada y se realizan actos como, por ejemplo, el reconocimiento de un lugar en una escena del hecho, cuando se practica una autopsia o se practican algunas medidas que restringen libertades o derechos reconocidos por la Constitución, que imponen el control posterior, cuyo reflejo se va a ver plasmado en este legajo de investigación, cuyo control sería a posterior de su realización. En este caso hablaba de la tutela judicial efectiva, en un sentido de que la participación del defensor particular, por regla general, se da después de la identificación de un imputado como persona participante en un proceso, asumiendo la calidad de parte. Esto, en la contracara del planteo, exige al abogado la necesidad del desarrollo de un legajo de defensa. Y este legajo de defensa es aquel que permite continuar con una línea proyectada en la estrategia de elección a los planteos que se van a realizar, garantizando esta menor intromisión en los derechos de la persona acusada. Esta pauta de actividad o de proactividad que impone la búsqueda de pruebas, un análisis un poco más amplio del rol que le toca jugar a un imputado en un proceso penal, ya sea conociendo el contacto o el entorno familiar, de amistades, cuál es su desarrollo de vida personal, nos va a permitir elegir una estrategia y desarrollar este legajo. Y nos impone límites al ejercicio de esta función. Estos límites coinciden con algo que desarrolló el doctor Rivas recién cuando estuvo sentado en este lugar, en tratar de limitar u omitir el desarrollo de herramientas que dilatan innecesariamente el proceso y no conducen a nada más que una pérdida de tiempo con una grave conculcación de derechos constitucionales y garantías durante el proceso que perjudican la figura del imputado. Pongamos un ejemplo: el ejercicio del derecho al recurso debe necesariamente contar con la aprobación de la persona acusada, porque en definitiva el resultado de la dilación perjudica los intereses de la persona sometida al proceso, sin perjuicio del consejo que le podemos dar como profesionales de mejorar una situación procesal, cuando en definitiva la decisión y el criterio a aplicar no nos corresponde a nosotros, sino que está a cargo de los jueces. Esta posición jurídica necesariamente surge de la normativa que marca tanto la Constitución en su artículo 18 como el ejercicio libre del derecho a la defensa, como del planteo en el Código Procesal Penal que está en proyecto, y diferencia el rol del defensor a estas teorías que se intentaron utilizar para justificar
su actuación en el proceso, como puede ser la teoría de la representación de los intereses, que coincidía con un derecho privado a través de las reglas del mandato, que nos hacen pensar en una relación contractual que garantiza finalidades, lo cual no resulta aplicable en nuestro escenario legal. Y en definitiva nos lleva a concluir a que la posición jurídica que asume el defensor es ponerse a la par del imputado y hacer valer de la mejor manera posible todos los hechos como material probatorio, como la utilización de los derechos conferidos a él para mejorar su situación dentro del proceso. Cumple además, desde el momento en que asume esta tarea, una función pública que lo asimila a un magistrado. Y esto está reconocido por la ley o el estatuto de la abogacía vigente en nuestra provincia. Fíjense que todos los matriculados en el dorso de su matrícula tienen transcrito el artículo que deberíamos hacer respetar, de que el abogado defensor particular está en un pie de igualdad al magistrado en el ejercicio de su cargo. Y esto no es menor, porque coincide en que el derecho a la defensa, reconocido a todo imputado, no puede ser perturbado, no puede ser entorpecido ni limitado, salvo aquellas cuestiones que mencioné recién que provocan un dislate innecesario en el tiempo. Este código nos propone un modelo acusatorio adversarial, sin olvidarnos que el código vigente es de neto tinte acusatorio. Lo que ocurrió en la práctica nos impone pensar de que quizás el desarrollo del proceso no se colocó a la altura de la aplicación neta del código. Y yo me permito citar, sin mencionar los actores, algunos antecedentes que optaron por la oralidad en el proceso y estas en algún momento fueron resistidas y terminaron siendo aceptadas. Pero hoy, con la propuesta de reforma, se impone la realización de la oralidad en el proceso. El artículo 23, titulado Reglas Particulares de Actuación, menciona que las partes podrán acordar el trámite que consideren más adecuado en cualquier etapa del procedimiento, privilegiando los objetivos de simplicidad, abreviación y la garantía del debido proceso y el juicio oral público. Este último concepto de juicio oral público debe ser abarcativo de la etapa del proceso de la que yo estoy hablando y nos marca la pauta de un sistema adversarial en el cual, tomando la mención de la conformación o la elaboración de los legajos de acusación y legajos de defensa, muestran plasmado en la ley esta equivalencia o equiparación de armas. Por ejemplo, se reconocen derechos o más derechos a la víctima, se incorporan nuevos medios alternativos de solución de conflictos y dos cuestiones que merecen una especial atención: criterios de actuación cuando se verifica en el trámite de la causa un supuesto de diversidad cultural. Otra cuestión que nos exige ponernos a la altura de la circunstancia y velar por el reconocimiento de derechos que vienen de la mano de esta diversidad, que generalmente no coinciden con el marco legal vigente y obliga a los actores judiciales a ingresarlos en el proceso para su valoración y resolución. Dentro de este marco se plantean garantías al ejercicio de la profesión de abogado, del litigante en materia penal, y el código, de una manera solapada, si se quiere, o sin querer, si se me permite el término, recetó aquellos derechos y garantías contemplados por la Carta Internacional de los Derechos de la Defensa, de la cual forma parte la Federación Argentina de Colegios de Abogados, con lo cual resulta vigente en el proceso penal en la provincia de Jujuy, y marca pautas de actuación en el respeto
al ejercicio del derecho a la defensa. Y lo coloca como un pilar indispensable para la correcta administración de justicia, marcando a la defensa técnica penal como aquella defensa efectiva de los justiciables, utilizando los medios necesarios y reglas esenciales para asegurar la salvaguarda de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Se menciona como principio fundamental la libertad de elección del defensor, la posibilidad de cambio en cualquier etapa del proceso, la posibilidad de contar con un número máximo de hasta 3 defensores que actúen en forma simultánea, sin que se interprete que el planteo de uno de ellos pueda serle eximido a alguno de los otros 2 en caso de que exista desacuerdo. Menciono, para cerrar, otro cúmulo de garantías que implican que los gobiernos o el Estado de Derecho que se precie de tal debe garantizar que los abogados puedan desempeñar sus funciones sin intimidaciones, obstáculos, acosos, interferencias indebidas y fundamentalmente, y a modo de cierre, se presenta una pauta que prohíbe considerar o identificar la actuación del abogado con los efectos sociales que provocaron la comisión del delito en el ejercicio de la defensa, que impida asimilar al letrado con el cliente y que se considere el desempeño de la labor como una cuestión de impacto negativo en la sociedad. Con esto, un modo muy somero de presentación de el rol que nos va a tocar desempeñar, yo dejo una propuesta disparadora de asumir una actividad responsable de estudio, de desarrollo de la materia, de análisis previo del código. Sé que muchos de ustedes, sobre todo en el ámbito de la justicia provincial, se está haciendo, pero de hacerlo no como compartimentos estancos, sino entrelazando las funciones que nos tocan desarrollar. Esta propuesta la tomo y la expongo por una charla previa que tuvimos con el doctor Greni, para que quede plasmada una invitación en el desarrollo de estos talleres, que próximamente van a ser publicados con el acompañamiento de la presidencia del colegio, del representante de la Comisión de Derecho Penal, y que se pueda aplicar de manera concreta, siempre en el respeto de las garantías constitucionales que en algunos momentos se vieron vulneradas o conculcadas a los imputados durante el trámite del proceso penal. Agradecerles la presencia y quedar a la espera de preguntas cuando cierre el panel. Muchas gracias. La persona que voy a invitar a continuación, antes que nada, les aviso que aquí hay lugares adelante, los que están todos agolpados en la entrada van a estar más cómodos sentados. Luego la persona que voy a invitar al estrado es actualmente defensor oficial por concurso, por esta ley implementada y por haber transitado exitosamente el concurso, y actualmente también encabeza una terna para ser juez del Tribunal Oral número 1. Voy a invitar al doctor Alejandro Grosso. Antes que nada, saludar a los señores jueces del Superior Tribunal, a la Defensora General del Ministerio Público de Defensa, al señor Fiscal General, a los señores magistrados,
funcionarios, miembros del Ministerio Público de la Acusación, quienes todos los días peleamos, discutimos sobre causas, sobre detenidos, y tenemos una relación de afecto y de respeto, porque cada uno en su lugar y con su rol pretende defender por lo que está trabajando. Esto es el sistema acusatorio, esto es el rol que cada uno debe tener en este proceso de modo de defender sus intereses. Yo soy defensor oficial, aquí también hay abogados, y van a defender los intereses de sus asistidos. Y el acusador, el requirente, que es el fiscal, ¿qué es lo que quiere? Quiere conseguir una condena. ¿Y quién va a resolver ese conflicto? Va a ser el magistrado, va a ser el juez, el tribunal con poder de decisión de ese conflicto que estas dos partes antagónicas quieren proponerle y quieren que le den la razón. Este proyecto de reforma claramente establece que el sistema acusatorio pleno va a estar vigente. Este sistema acusatorio que tiene tres actores: el imputado, que va a resistir el embate del fiscal; el segundo es el acusador; y el tercero es el juez, que va a resolver ese conflicto. ¿Cuáles son esas notas comunes que tenemos tener presente en este sistema acusatorio? La jurisdicción penal ejercida por el juez, la persecución penal ejercida por el acusador, el acusado, que es el imputado, y ese procedimiento que tiene una característica especial, que es un debate público, oral, continuo y contradictorio. ¿Y qué hace el juez? ¿Qué es lo que va a hacer el juez en esa audiencia? Tiene que decidir necesariamente e indefectiblemente cuál de las dos partes tiene razón. El acusador va a pretender una condena. Yo, defensor, voy a pretender probablemente el máximo de la solución, que sería una absolución. Me voy a referir al respecto más adelante, porque entiendo que muchas veces se cree o se piensa que llegar a un juicio oral y solamente la resolución que se podamos tener es una absolución. No es así. Puede ser una absolución, pero no siempre lo va a ser. Evidentemente, cuando el fiscal ha trabajado correctamente, ha reunido el elemento probatorio necesario, probablemente alcance una condena. Pero si no lo ha hecho, la defensa podrá ser eficaz en tanto y en cuanto ese defensor pueda cambiar la calificación legal, sacar los agravantes, pelear el pedido de pena. Eso también es una defensa eficaz. Por eso yo les digo a los abogados, a quienes litigan, que no se sientan mal si tienen una condena. No, lo que tienen que ver es que al final de ese juicio han hecho una defensa eficaz. Y es muchas veces muy probable. El principio general recetado ahora en el proyecto de reforma es en el artículo 24. Establece que todos los planteos y peticiones serán en forma oral. Ese es un tema que también va a necesitar por parte de los operadores y fundamentalmente en esto los defensores, y también coincido en ese sentido con lo que decía el doctor Sabio, vamos a necesitar entrenamiento permanente, entrenamiento para que en juicio oral, cuando debemos interrogar, cuándo debemos hacer un contrainterrogatorio, cuándo debemos simplemente guardar silencio. Por lo que dijo ya el testigo ya es suficiente.
tengo que analizar qué es lo que el requirente, el acusador, mi contraparte, tiene como debilidades y qué tiene como fortalezas. Y atacar esas fortalezas y de alguna manera proponer y hacerle ver al tribunal que esas debilidades no va a poder conseguir una condena. El interrogatorio que quería plantearles es cómo llegamos al debate, cómo llegamos al juicio. Básicamente el proyecto en su estructura mantiene la llegada a ese juicio, a ese debate oral, que desde mi punto de vista es el momento cúlmine más importante y en donde abogados y fiscales demuestran sus destrezas, demuestran sus debilidades, demuestran en el caso del fiscal que no aportó la prueba necesaria y me da a mí, defensor, la posibilidad de aniquilarlo. Ustedes me dirán por qué uso esa palabra, porque es una palabra fuerte. Sí, la uso porque lo que quiere el fiscal es una condena para que mi asistido quede preso. Yo lo que tengo que hacer, trabajar de modo de impedir que pueda llegar a esa condena. El primer audiencia de control de la acusación en la etapa intermedia está previsto en el proyecto de reforma a través del artículo 365, en donde el fiscal requerirá la citación a juicio cuando reciba la declaración del imputado. Pero acá hay un elemento muy importante y yo quiero destacarlo. ¿Por qué? Porque dice que estimará con elementos para plantear un caso ante un tribunal y obtener una sentencia condenatoria. Esa norma está dando un mensaje y el MPA lo sabe. Sabe que no todo puede ser llevado a juicio. Es imposible con el cúmulo de expedientes que tenemos. Aquí la señora defensora general dio algunas estadísticas de la cantidad de asistidos que tenemos, la cantidad de trabajo que tiene el MPA. Es imposible llevar todo a juicio. Pero es imposible no solamente por la cantidad de trabajo, sino porque probatoriamente es imposible cumplir con ese rol de acusación y obtener una condena. Porque seguramente el error va a ser grave y cuando llegue al juicio no va a poder obtener condena. Después, en el artículo 366, debe ser una acusación con los requisitos bajo pena de inadmisibilidad. Esto es el requerimiento de elevación de la causa a juicio, que tiene casi todos los mismos requisitos, pero hay uno que es importante destacar. Como ya lo han dicho quienes han hablado anteriormente, en el nuevo proyecto hay jueces unipersonales, va a haber jueces colegiados, van a haber jueces de control, van a haber jueces de juicio y lo más relevante, o diría que cumple con la manda constitucional, es la implementación del juicio por jurado, que de alguna manera cumple también con el artículo 25 de la participación ciudadana. Y es ahí, en esa audiencia, en donde se puede elegir, es decir, el imputado podrá elegir si va a ser juzgado por un juez unipersonal o por un colegiado, dependiendo ello de la pena a establecerse o que el tipo penal establezca, en el caso del unipersonal hasta los 15 años, superado ese monto, un colegiado, y cuando supere los 6 años, el imputado siempre tendrá el derecho a elegir. Lo importante de la audiencia preliminar comparativamente con el código vigente, que ahora muta de nombre y se va a llamar en el artículo 370 en el proyecto audiencia de control de la acusación.
Y ahí hay un elemento muy importante, un actor nuevo, es un desconocido para todos, que va a ser la Oficina de Gestión Judicial. Una oficina en donde va a ser la encargada de fijar las audiencias, la encargada de citar a los testigos, la encargada de encargarse de los secuestros. Es decir, va a ser tan importante y relevante que va a tener una consecuencia desde mi punto de vista importantísimo para el desarrollo del trabajo del magistrado. El magistrado, esa persona, ese actor en el proceso, va a entrar libre de preocupación alguna. Simplemente va a entrar a un salón donde va a desarrollar una audiencia y lo único que va a tener que pensar es cómo va a resolver lo que la acusación le dice y lo que la defensa le contrarresta. ¿No les parece importante que ese magistrado esté libre de toda esa carga administrativa que ahora pesan sobre ellos en cuanto a testigos y demás? Creo que va a ser muy importante esa oficina. En esa audiencia de control de la acusación se pueden plantear diversidad de cosas, entre ellas dictar un sobreseimiento, objetar la acusación, plantear nulidades, excepciones, solicitar un cambio de calificación. Y el juez debe evitar a toda costa de que en esa se produzcan discusiones sobre lo que hace y es exclusivo y excluyente del juicio oral. Ahí no se puede discutir absolutamente nada de eso. Eso lo vamos a discutir después, allá, cuando enfrentadas las partes y una vez que producida la prueba, podamos convencer al juez de quién es la que tiene la razón. Inclusive, en esa audiencia se puede acordar con el juez de que algunos hechos se den ya por probados. A ver, hoy, ayer, la semana pasada, en el debate, citan a la encargada del laboratorio forense donde va a ratificar un informe de un ADN positivo de un supuesto autor de abuso sexual donde está embarazada. Y sí, la prueba está, ya está. ¿Qué vamos a discutir en el juicio de esa prueba? Esa prueba es indiscutible. Por lo tanto, esa prueba ya queda determinada, sellada y se da por probada. Luego, en el artículo 372, se dicta un auto de apertura a juicio que contiene, entre otras cosas, el órgano jurisdiccional, la acusación, los hechos y los fundamentos en cuanto a la prueba, su admisibilidad o inadmisibilidad. Pero finalmente llegamos a la parte que es lo interesante, el juicio. La apertura o preparación del juicio. Ahí la oficina de gestión, acuérdense siempre que la oficina de gestión va a ser por donde va a pasar absolutamente todo y que va a ordenar de nuevo este paradigma del Poder Judicial, en donde definitivamente a través de esa oficina se van a realizar todos y cada uno de los actos procesales y de las audiencias. Se hace el sorteo, se constituye el tribunal, se notifica a los jueces para que sepan a cuál audiencia y a dónde están designados, por supuesto, con su posibilidad de excusarse en caso de existir excusaciones o recusaciones. Y aquí la nota relevante, importante, el artículo 375 es la prohibición de conocimiento de la prueba. Es decir, el juez va a entrar al debate no conociendo absolutamente nada de lo que viene del legajo. Ese legajo solamente va a saber el juez que
existe el acusador, que es el fiscal, que podrá ser el doctor Sergio Lelo, por ejemplo, que va a acusar, que tiene un defensor, que es el doctor Greni, y que la carátula es por un supuesto abuso sexual. Miren lo interesante que es, porque el juez ahí, por eso va a ser determinante en esas audiencias que los jueces estén muy atentos. Yo creo que va a ser un trabajo muy interesante, y lo que le planteen las partes no se le puede escapar, porque no hay otra posibilidad. Deben resolverlo inmediatamente o al final del juicio. Y si no prestaron atención y no supieron qué es lo que dijeron, porque hoy en día, con el sistema actual, el juez entra contaminado, el juez entra con un preconcepto, el juez entra al debate sabiendo qué es lo que dice la acusación, sabiendo cuáles son las pruebas, sabiendo cuál es la posición más fuerte. Hasta me arriesgaría a decirle que casi entran al debate sabiendo por dónde se va a inclinar la balanza. En el caso particular, no va a ser posible que así sea. Tal es así que el proyecto lo conmina con una sanción si el juez conoce de algo del juicio que va a presidir. Automáticamente debe ser separado y debe volver a realizarse el sorteo para la designación de un nuevo juez. Lo más importante en el debate, no tengo ninguna duda, es que vamos a tener que familiarizarnos, aprender conceptos como por ejemplo la teoría del caso. El defensor que intente ir a una audiencia sin la teoría del caso está perdido. Por lo consiguiente, es muy probable que su pobre asistido sea condenado. El fiscal que vaya a una audiencia sin la debida preparación, sin el debido conocimiento de la prueba que tiene para poder condenar o por lo menos solicitar una condena, está perdido. Porque enfrente va a tener un defensor que, si supo preparar la teoría del caso, es muy probable que gane el caso. Esa es la tensión que se va a producir en el debate. Y esa tensión va a ser de tal manera de que el juez tiene que resolver. Y las partes van a querer ganar. Los defensores van a querer ganar y los acusadores van a querer ganar. Por eso es de vital importancia la teoría del caso para la defensa. Y entramos al inicio del acto del debate en el artículo 388 del proyecto, en donde la característica novedosa es el alegato inicial. Las partes, previo a la apertura de ese debate por parte del presidente, le cede la palabra, se le advierte al imputado primero lo que va a ocurrir, porque la experiencia me lo dice, hay imputados que llegan ahí y no saben dónde están, no saben lo que va a pasar. Ellos lo único que temen y lo único que piensan es en que probablemente reciban una condena. Lo que ustedes saben significa para cualquier persona que está criminalizada. Pero hay que explicarle, hay que hacerle saber qué es lo que va a ocurrir. Se le cede la palabra al acusador para que el acusador exponga su caso. Una vez expuesto el caso, se lo invita al defensor para que exponga su teoría del caso. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Digo esto porque
es una experiencia nueva. Yo no puedo como defensor mostrar todas mis armas, solamente debo hacer una forma escueta, pequeña, que voy a tratar de destruir lo que el acusador quiere que me pase. Claramente quiere que me condenen. Debo destruir eso, pero no debo mostrar mis armas. Lo que tenemos que tener en claro y saber es que la defensa siempre va a conocer absolutamente todo, porque el acusador está obligado a poner todo el elemento, el andamiaje probatorio a conocimiento de la defensa. Más es falta grave en el caso que no lo hiciera, pero a mí, al defensor, no me obliga a poner en conocimiento de la otra parte. Y después se determinan las reglas del interrogatorio y el contrainterrogatorio. Finalmente, la discusión final en donde las partes, acusador y defensor, le van a exponer el caso y van a proponer cuál es la solución que quiere que el tribunal o el juez unipersonal diga. Y aquí hay una cosa muy interesante. El artículo 428 del Código vigente solamente habla de la discusión final que tantos hemos participado, diciendo, primero habla el Ministerio Público, la querella, la defensa, las réplicas que pueden hacerse, pero no existe una guía, no existe qué es lo que debe decir y lo que necesariamente debe alegar. Y eso es muy importante. Yo diría que es determinante. En la experiencia me ha tocado que ni siquiera he podido escuchar de que se podía de alguna manera saber si el hecho existió. El primer paso fundamental para seguir más adelante y poder abordar el resto de los tópicos que sí o sí debo hablar. Y esto está culminado también con sanción de nulidad, porque el artículo expresa claramente que las partes deberán alegar en el siguiente orden bajo sanción de nulidad. Y es una obviedad que así tiene que ser, pero me impone a mí el código decirlo, y me parece que es correcto que así lo haga. Primero, el hecho. Segundo, la participación, la autoría. Tercero, los eximentes en caso de existir. Cuarto, la calificación legal. Quinto, la verificación de agravantes y atenuantes, claramente haciendo referencia al artículo 40 y 41 del Código Penal. El monto de la pena, el decomiso y la indemnización y costas. Es decir, el abogado defensor que vaya debe seguir esa guía. Sigan esa guía, no se pierdan, porque si se pierden pueden llegar a cometer errores. Esa guía es fundamental para llegar a una defensa eficaz. Lo que nosotros tenemos que darle al asistido es una defensa eficaz. No podemos de ninguna manera decirle cuál va a ser el resultado, pero sí decirle que es una defensa eficaz, que es una defensa que va a hacer lo posible para mejorar su situación. Gracias, doctor. En definitiva, para terminar, creo que los abogados defensores debemos tener tres pautas fundamentales para abordar el proyecto de reforma y así tener éxito. Primero, entrenamiento. Fundamental, entrenamiento. Teoría del caso. Investigar. Hablar con los testigos, preparar a los testigos. Tenemos que ir con los testigos preparados.
Eso no significa, como ahora dicen cuando vamos al Poder Judicial, está peinado el testigo. No, señor, eso no es peinar a nadie. Yo estoy preparando a mi testigo para que el testigo esté seguro, esté tranquilo y sepa lo que tiene que decir. Yo le tengo que indicar cuáles son las situaciones que a mí me interesa que se sepa y cuál es la información que le tengo que dar al juez para poder resolverlo. Por supuesto, en detrimento del acusador. Claramente debo atacarlo al acusador. En definitiva, y algo muy importante, que muchas veces cometemos los errores en las audiencias de debate, son los interrogatorios con los testigos. Es un tema muy importante y hay que practicarlo. Hay que tratar de alguna manera de aprender a preguntar. A veces es necesario guardar silencio, como debo guardarlo ahora, porque ya tengo que terminar. Muchas gracias.